Hola a todos, muy buenos días. Qué rico estar aquí con ustedes. Andrea, ¿cómo estás? Hola Bueno, Moni. hemos creado este espacio dentro de nuestra serie Instantes de Transformación. Hoy hemos querido cambiar un poco, innovar. Estamos las dos un poquito nerviosas, pero no importa. Vamos a tener hoy una charla que hemos preparado y es un poco diferente. Vamos a hablar acerca del budismo para la cotidianidad. Bueno, Andrea, tú estás en nuestra Maloca, en la Maloca de Pivote, estás creo que con un día soleado muy bonito. Y bueno, cuéntanos entonces, ¿por qué se te ocurrió esto? ¿Cómo podemos aplicar el budismo en la vida diaria? Pues Moni, sí, estoy aquí rodeada de verde, de naturaleza y de la energía hermosa de nuestra Maroca. Feliz de estar aquí charlando contigo. Bueno, como sabes, hace poquito terminé un curso intensivo de budismo y psicología moderna y Me se me consta, ocurrió, ¿perdona? estuviste muy juiciosa, me consta, estuviste muy juiciosa estudiando. Sí, estudiando mucho, leyendo mucho y fue muy chévere porque pues aprendí muchas cosas sobre el budismo y logré como desmitificar una cantidad de cosas acerca del budismo y se me ocurrió que pues sería rico compartir esos aprendizajes con los pivote audientes y como traerlo todo a tierra, como traerlo todo a la cotidianidad, porque hay cosas muy lindas que enseñó el Buda. La gente cree que las enseñanzas del Buda pues son altamente filosóficas e inalcanzables y parte de eso es por lo que nosotros estamos pues muy lejos del tiempo en el que vivió el Buda y además lejos culturalmente, ¿no? Pero hay unas enseñanzas muy lindas que podemos aplicar nosotros los occidentales y son cosas que realmente podemos aplicar a situaciones cotidianas de una manera que nos proporcionen paz y compasión y felicidad en lugar de sufrimiento. Ok, muy bien. Entonces, bueno, hay gente que piensa, y yo transité por allí, el budismo es realmente una religión. Tenemos que abandonar creencias para poder, digamos, estar enmarcados en esta filosofía, corriente, como queramos llamarlo. Pues mira, hay muchas interpretaciones y muchas corrientes del budismo y ciertamente pues en muchos países como en la China, en Tailandia, en Vietnam, en Burma, en Corea del Sur, se practica el budismo de forma religiosa, es decir, como un sistema de creencias, de dogmas y de ritos con cultos, etcétera. Pero el Buda realmente nunca pretendió comenzar una nueva religión. Para los practicantes del budismo en su forma filosófica, digámoslo así, no hay una deidad creadora del universo a la que se debe adorar o rendir culto. De hecho, para el Buda, el hecho de adorar o rendir culto es una forma de apego a una creencia. Entonces, en su forma más práctica, el budismo realmente es un método para entender y entrenar la mente. Y esto lo hacemos pues para identificar los pensamientos, las emociones, los hábitos y las acciones que nos limitan y que nos causan sufrimiento. Y una vez identificados los podemos eliminar. Y esto se logra a través de la observación consciente o mindfulness, la meditación y el ejercicio del noble sendero óctuple en el que vamos a entrar un poquito más tarde. Y se trata de eliminar nuestra identificación con lo que no es el ser. Es decir, con abandonar la creencia de que somos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestras percepciones e incluso nuestra conciencia individual. Y una vez eliminada esta identificación con todas esas cosas a través de la observación consciente y la meditación, es decir, cuando eliminamos el ruido mental, podemos comprender qué es el ser verdaderamente. En lo que en la tradición judeocristiana llamaríamos el yo soy. Ok, nosotros vivimos en medio de los pensamientos, es un hecho, en medio de las emociones. Pero entonces, ¿cómo y por qué nos generan las emociones y los pensamientos tanto sufrimiento?
Sí, esa es nuestra cotidianidad. Sí, bueno, pues la base del pensamiento budista es que el sufrimiento o dukkha, como se llama en sánscrito, es un hecho inevitable. Es decir, el dukkha es inherente a la existencia misma y es algo que todos experimentamos en muchas oportunidades en nuestras vidas, no lo podemos evitar. Y dukkha o sufrimiento se experimenta en forma de insatisfacción, de sed o apego o digámoslo, antojo de cosas que no tenemos o de cosas que queremos más. Y el origen realmente de este sufrimiento es el apego, que nos llega a través de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Ok. ¿Y ese apego es a qué? ¿Cómo se manifiesta ese apego? ¿Cómo lo identificamos? Sí, ¿Apego a qué? es una buena pregunta. Pues esencialmente es apego a cualquier cosa. Eh, Cualquier apego es fuente de sufrimiento. Puede ser a las personas, incluyendo a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestro cónyuge, el apego a las cosas materiales, el apego incluso a nuestras creencias y valores, el apego a nuestros deseos. Todo esto es fuente de sufrimiento. Nosotros, mm, por muchos motivos, siempre queremos más de lo que nos gusta. ¿Sí? Lo que nos causa placer o bienestar, queremos que permanezca con nosotros siempre y siempre deseamos más de ello. Eso por un lado. Pero por otro lado también sentimos una aversión inherente al cambio, una aversión a lo que no nos causa placer, una aversión a lo desconocido. Y esta aversión nos genera temor. Y el temor hace que nosotros interpretemos los hechos, las acciones y las situaciones como buenos o malos. Es decir, algo es bueno si me causa placer, algo es malo si no nos causa placer. Pero la idea de bueno o malo son ideas que nos hemos inventado para calificar las cosas, ¿no? No, no es que las cosas en sí objetivamente sean buenas o malas, es solamente una idea. Ahí es donde entra el pensamiento a causarnos dukkha. Si miramos las cosas objetivamente, las cosas no son ni buenas ni malas, pero el temor a la pérdida, el temor a la carencia y al cambio hace que las calificamos de buenas o malas y que nos apeguemos a estas cosas o situaciones y ese apego se arraiga y nos volvemos codiciosos. ¿Codiciosos de qué? De permanencia de cosas, de cariño, de respeto, de admiración, por ejemplo. Entonces, esa es la forma como nosotros vamos apegando a todo lo externo y perdemos la perspectiva de lo interno. Bueno, ¿cómo es eso? Parece muy interesante. Nuevamente es en medio de esto que vivimos. El cambio es una constante, estamos en mitad de un cambio. Profundicemos un poco más en ese tema, me parece clave. ¿Cómo es eso de que nos resistimos al cambio? Bueno, lo hemos vivido, pero desde el punto de vista del budismo, ¿cómo es esa resistencia al cambio? Sí, sí es un tema clave y es muy pertinente a Pivote. Eh, a ver, el análisis existencial del budismo es que nosotros nacemos, crecemos, sufrimos enfermedades, tenemos parejas, vivimos en un sitio, pero que todo esto es impermanente, que la impermanencia es inherente a la existencia misma, es decir, todo es movimiento, todo está cambiando permanentemente. La única constante de la vida, según el budismo, es verdaderamente el cambio. Y podemos generalizar que el cambio nos genera mucha ansiedad, por lo cual nosotros nos resistimos a ese cambio. No estamos aceptando la naturaleza misma de la vida al resistirnos al cambio. Entonces esto nos genera dukkha o insatisfacción. Eh, y un ejemplo pues muy claro, muy presente para nosotros es esta coyuntura de la pandemia del COVID. La pandemia del COVID está
cambiando la forma como nosotros concebimos la vida, está afectando la economía, está afectando el sistema de salud. Hay gente que se está muriendo, hay gente que se está enfermando gravemente. A muchos de nosotros nos tocó volvernos virtuales, como lo que estamos haciendo ahorita. Nos tenemos que desapegar de bienes materiales y, en fin, de un sinnúmero de situaciones a las que estábamos acostumbradas. Y si nosotros estamos apegados a cómo eran las cosas antes de la pandemia, pues eso nos va a generar mucho sufrimiento, porque no estamos fluyendo con ese cambio que está ocurriendo, y el cambio no es ni bueno ni malo, de nuevo, es. Y si no fluimos con lo que es, esto va a generar mucho sufrimiento, y en general podemos afirmar que eso se debe al apego eh, por las cosas como eran. Nosotros, por ejemplo, sufrimos cuando perdemos a un ser amado, y cualquiera diría que esto es obvio, ¿no? Pero ojo que hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es inevitable. Todos lo sabemos, todos lo vamos a experimentar, hay situaciones dolorosas, nosotros tenemos unas emociones asociadas a la gente, a las experiencias, pero esto es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. ¿Y cuando se presenta el sufrimiento? Cuando no nos identificamos con esa emoción de dolor, cuando nos apegamos a ella, cuando no la podemos trascender y creemos que nosotros somos dolor. Entonces, pues, en resumidas cuentas, eso es la generación del Dukkha. Ok, si te interpreto bien, nos hemos pasado la vida inventando necesidades, persiguiendo cosas que no tenemos, idealizando, deseando, poniendo en futuro algo que queremos alcanzar, ¿cierto? Exacto, Perseguimos cosas, ideales, el tener, ¿cierto? cierto, exacto. Es un poco lo que estás diciendo. No estamos aquí, no estamos ahora, estamos proyectando esa necesidad, inventándonos una historia de alcanzar y tener. Tal cual, tal cual. Y todo esto está condicionado desde el momento en que nacemos. Es decir, desde pequeños nos enseñan un modelo de cómo debemos ser, de qué debemos lograr, de quiénes debemos ser, qué debemos tener para ser felices, porque en ausencia de esas cosas ni somos nadie, ni podemos ser felices. Y estos condicionamientos, estos aprendizajes que nos inculcan la cultura, los padres, la educación, la religión, etcétera, nos generan insatisfacción, porque si no logramos esos ideales, esos pensamientos, entonces tenemos una sed insaciable de cosas y de experiencias y de personas y de conocimientos que nos han impuesto esos condicionamientos, ¿cierto? Para poder cumplir con ese ser ideal que debemos alcanzar. Y eh, en general, todo esto eh, ocurre porque nosotros no estamos viviendo el momento presente. O estamos añorando un pasado que ya pasó, o estamos deseando un futuro que todavía no ha llegado, o estamos temiendo el futuro que llega, o estamos viviendo desde los traumas del pasado, pero nunca estamos en el momento presente, que es verdaderamente el único que existe. Y si nosotros realmente nos ponemos en el momento presente, pues intuitivamente estamos practicando mindfulness, ¿no? Es realmente poner la conciencia, la atención en la aceptación y en la experiencia del momento presente. Así es. Bueno, nuevamente, ¿cómo hacemos para trascender a estos condicionamientos que pues, son los que nos están generando los apegos a los que tú hacías mención, los apegos sociales, los apegos del tener, los apegos del éxito, los apegos, bueno, vienen de diferentes formas, porque realmente no nos damos cuenta de que vemos el mundo a través de ese condicionamiento, ¿no? Vemos el mundo a través del deber ser. Esto está profundamente arraigado en nuestra interpretación de la realidad. Interpretamos de esa manera y la proyectamos y eso es lo que vivimos. Exacto. ¿Cómo hacemos para trascender entonces?
Sí, esto está muy embebido en nuestro inconsciente. Y pues el Buda, en su icónico momento de iluminación, aprendió que hay un camino conocido como el Dharma, un camino para trascender todos estos condicionamientos y para lograr un estado de paz y de alegría o de gozo. El Dharma también es conocido como el noble sendero óctuple, y este es un sendero de enseñanzas y de práctica diaria que delinea un camino para liberarnos del dukkha o estado de apego, insatisfacción e ilusión. El Dharma asume que nuestros apegos, ilusiones y aversiones son el origen del sufrimiento. Incluso apego a preceptos que percibimos como útiles y bondadosos nos pueden causar sufrimiento. Por ejemplo, el apego al desapego. Si ves, esto va muy, muy, muy profundo. Si nos apegamos a una idea, incluso la idea del desapego, esto nos puede generar sufrimiento. Entonces, lo que propone el Buda es desapegarte de todo, de tus creencias, de tus posesiones, de tus seres amados y de tus emociones. Ahora, esto no significa que de un momento a otro te tienes que volver en un místico que medita 12 horas al día y que abandona el mundanal ruido, porque realmente esto es un camino y las cosas se van logrando pues paso a paso. Entonces lo que el Buda enseña es que en primera instancia, lo que tenemos que hacer es traer las cosas de nuestra cotidianidad a la conciencia, poner nuestra atención, observar conscientemente para empezar a las cosas a las que estás apegado y que te causan sufrimiento, simplemente para observarlas y entender el fenómeno del apego. Ok, yo creo que valdría la pena que nos dieras un ejemplo para comprender mejor. Bueno, ok, tengo un par de ejemplos que son un poquito diferentes para que entendamos la naturaleza de esto. Por ejemplo, nosotros estamos muy apegados al estatus. La mayoría de la gente está muy apegada a la idea del estatus. Necesitamos del estatus, o sea, del reconocimiento social para sentirnos bien. En el mundo contemporáneo, el dinero y el poder son los símbolos de estatus. Entonces, entramos en una lucha por obtener ese reconocimiento en el trabajo, en nuestros hogares, en nuestro círculo de amigos y consecuentemente el estatus se vuelve un valor tener un carro elegante, un cargo importante, ser el dueño de una empresa, tener muchos subalternos, vivir en una casa lujosa, hacer matrimonios extraordinarios que cuesten muchos millones de pesos, invitar amigos a unas cenas costosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nuestra atención está en todo lo externo y empezamos a vivir en pos de conseguir y mantener esas cosas externas y nos olvidamos que la verdadera felicidad está adentro, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que como socialmente el colectivo cree en ese valor del estatus, entonces generamos una co-creación alrededor de ese valor, porque todos creemos en esa idea y todos estamos alimentando pues un círculo vicioso, porque lo que pasa es que todos estamos dispuestos a sacrificar el ser, el amor, el tiempo con los seres amados, el tiempo a solas, el tiempo de ocio, para conseguir todas esas cosas externas que garantizan mantener el estatus y es como un juego de, ok, me olvido del ser porque no tengo tiempo para el ser. Entonces confundimos el estatus con la felicidad, nos identificamos con una ilusión, con un estado que es susceptible de cambio en cualquier momento, como lo estamos viendo en este presente, en que la gente está perdiendo su estatus porque ya no tiene la misma forma de mantener sus ingresos, por ejemplo. Correcto. Pero pues ese Sí, es eso un está ejemplo, causando mucha ansiedad en este momento, obviamente. mucha Es la ansiedad. ansiedad
de ir al futuro, visualizar que ya no tengo ese éxito y pues se me derrumba obviamente el castillo de naipes. Y mira que lo que estás diciendo es muy importante porque es un temor a algo imaginario. Es un Correcto. temor a una idea, no es un temor a algo real objetivamente. Pero bueno, el ejemplo del estatus es muy obvio porque hay apegos que son menos obvios que no son, digamos, relacionados con posesiones materiales y poder y todo eso, pero que son igualmente apegos y que causan dukkha. Por ejemplo, la idea de bondad, ¿no? Nosotros nos queremos percibir como buenos y que nos perciban como buenos, ¿sí? Entre comillas. Y aunque este aparentemente es un apego deseable porque pues es un valor muy bonito, subjetivamente, en últimas nos lleva a lo mismo y es a estar actuando siempre en función de un objetivo y de algo externo, de una construcción mental a la que hemos sido condicionados, la idea de bondad. Entonces siempre estamos haciendo cosas que son aparentemente por los demás, y nos permitimos solamente sentimientos y actos que calificamos como buenos, como ayudarle a los demás y ser generosos y sacrificarnos por los otros sin esperar nada a cambio, etcétera. Pero lo que en realidad estamos haciendo es apegarnos a una idea de bondad y no a la bondad misma. Es un proceso un poquito engañoso. Sí, porque cuando hablamos nosotros en pivote de vibrar desde el amor, ¿no? Contrario al miedo, está el amor, la bondad se desprende de esa vibración del amor, ¿no? Entonces es difícil comprender cómo siendo un objetivo deseable, un ideal, ser bondadosos con los otros, cómo debemos desapegarnos. Exacto. Entonces, a ver, siempre que la bondad no nos genere apego a una identidad, o una codicia por ser más buenos, cada vez más buenos, como una cosa que existe allá afuera, siempre y cuando comprendamos que la bondad es solo un pensamiento, una idea y nada más, está bien. Es decir, siempre y cuando esto no implique la negación de nuestra genuina naturaleza, siempre y cuando no implique la negación de nuestra sombra y cuando no haya sufrimiento, cuando genuinamente no nos estemos sintiendo bondadosos, pues está bien. Es decir, cuando no nos genere culpa, no poder estar siendo bondadosos en un momento dado y cuando no sea una postura espiritual a la que estamos condicionados, es la verdadera bondad. ¿Ves la diferencia? Es decir, la bondad verdadera es un estado que nace del ser, cuando dentro de la meditación y la contemplación entendemos que somos parte de un todo, que no estamos separados el uno del otro, sino que formamos parte de una unidad. Es decir, es cuando nos damos cuenta que al hacerle daño al otro, nos estamos en realidad haciendo daño a nosotros mismos. Cuando sentimos amor por el otro, estamos siendo bondadosos también con nosotros mismos. La bondad como concepto es diferente a la bondad como experiencia genuina que nace del sentimiento de unidad con el ser, con el gran ser, con la gran conciencia. Yo creo que ahí está la clave, es una sola palabra, es la experiencia, no es el concepto, no es el pensamiento a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Tenemos una idea, la captamos y hablamos de ella, ¿no? Es cómo lo vivo en experiencia, cómo lo siento genuinamente, cómo lo experimento en el ser, ¿no? No sale de aquí adentro desde la intención. Ok, Tal cual. creo que eso nos ayuda como a rutarnos otra vez en el camino. Entonces, ¿cómo llegamos a ese estado? Creo que estamos hablando del Dharma, ¿cierto? Correcto, exactamente. Bueno, el Dharma se podría resumir como el desapego que extingue los fuegos de la aversión, el deseo y la codicia. Pero la codicia entendida como, por ejemplo, codicia de amor, codicia de respeto, ¿sí? O sea, la codicia tiene como una amplia acepción dentro del budismo. Eh,
y esto pues ya lo discutimos un poquito. Por otro lado, pues es el camino experiencial de la observación consciente por medio del noble sendero óctuple. ¿Qué comprende el noble sendero óctuple? Óctuple, pues tiene 8 ramas como u 8 brazos, como su nombre lo indica. Y esto incluye visión correcta, la palabra o discurso correcto, la intención correcta, la acción correcta, la vida o manutención correcta. Esto realmente se enfocaba en esa época, específicamente en el trabajo, en lo que uno hace para mantenerse, el esfuerzo o trabajo correctos e importantísimo, la mentalidad correcta o lo que conocemos ahorita como mindfulness y la concentración correcta o meditación. Y los 6 primeros puntos resumen pues la ética del budismo y son relativamente obvios, es decir, procurar hablar siempre la verdad, no engancharnos con el chisme, siempre hablar con buena intención, usar la palabra para bien, mejor dicho, procurar que tus actos vengan de la intención pura, sean inspirados por la intención pura, que tu trabajo sea un trabajo noble que también nazca de la intención pura y que te lleve a actos, todos tus actos deben nacer de la intención pura y debes poner esfuerzo en la observación consciente de todos los anteriores puntos. Es decir, por ejemplo, tú vas al trabajo y estás con tu grupo de compañeros y te das cuenta que están empezando a hablar mal del jefe. Y puede que tú al comienzo del camino del Dharma sigas participando de hablar mal o del chisme. Pero a medida que tú te vas observando, caes en cuenta más pronto porque observas, esto es chisme, y haces una anotación mental, esto es chisme, y vas avanzando en tu camino de meditación y observación consciente y ya la próxima vez, cuando observas que estás enganchado en un chisme, pues ya no te sientes tan cómodo porque tu conciencia se está ampliando. Y la próxima vez simplemente ya no quieres participar, no juzgas, no calificas de bueno o malo, pero como estás en un proceso de ampliar tu conciencia, de observar conscientemente tus actos y de actuar desde la intención pura, ya no te sientes cómodo con el chisme. ¿Sí? Es un ejemplo muy cotidiano para entender cómo a medida que uno va avanzando en el camino del Dharma, va entendiendo que hay cosas que no interesan simplemente porque no vienen de la intención pura. Sí, yo creo que hay un elemento, tú lo has dicho, como la conciencia, el observarse. Yo lo he llegado a entender como el darse cuenta. Entonces, yo me doy cuenta, me observo, me doy cuenta. Y el otro elemento que rescato muy importante es no juzgar, ¿sí? Yo puedo decir, están chismoseando, están haciendo tal cosa. Y eso, digamos, para mí ese es el punto de giro también, ¿no? Darme Tal, cuenta y el punto de giro es, ok, aquí hay una postura frente al hecho de ser chismoso, actuar dentro del chisme o no, pero sin juzgar. Eso me parece muy importante resaltar. No juzgar a los exacto, demás, no juzgarte a ti, ¿no? Es salirte, eso es lo que permite realmente salirse del círculo vicioso. tal Ahora, cual. tengo una pregunta, ¿cómo sabes que estás actuando desde la intención pura, genuina, como tú lo decías? Porque a veces me parece que no es tan fácil distinguir, ¿no? O sea, la mente te gobierna y te puede hacer trampa, ¿no? Tal cual, tal cual. Eh, pero, a ver, a medida que se va ampliando la conciencia por medio de la meditación y la observación consciente, nuestras emociones van cambiando. Entonces, un instrumento infalible es chequear con tus emociones. Si tienes dudas sobre un acto o una palabra o tus pensamientos, pregúntale al corazón. Y es que eso suena un poquito quiche, pero es Sí. absolutamente cierto. Pregúntale al corazón, ¿qué emoción te está generando lo que estás haciendo o lo que estás pensando, lo que estás diciendo? Si te genera paz y sosiego y alegría o gozo o amor, pues
tenlo por seguro que eso viene de la intención pura. Pero si por el contrario lo que estás diciendo o haciendo o sintiendo te genera más ansiedad o dolor o celos o envidia o desasosiego, pues con absoluta seguridad que no están siendo generados tus actos o tus palabras desde la intención pura, sino desde el apego o el temor. ¿Sí? Por esto, eso requiere práctica, requiere como un alto en el camino, como decía Alex Rubio en una conversación pasada, respira y piensa o siente, pregúntate a ti mismo qué te está generando lo que estás haciendo. Y requiere que constantemente nos estemos observando y nos estemos haciendo estas preguntas desde la práctica del mindfulness, pero también desde la práctica de la correcta concentración o de la meditación, porque la meditación lo que permite es ampliar ese estado de la conciencia, como tú lo decías antes, cuando tú observas compañeros o amigos chismoseando, un estado de ampliada conciencia te permite identificar el hecho chisme, sin juicio y sin valor, sin malo, sin bueno, pero tus sentimientos, tu corazón te dicen, eso es chisme y a mí ya no me corresponde porque yo ya estoy en otro estado de conciencia, ¿sí? Ok, bueno, eso me encanta. Me parece que hemos llegado a un punto central y es precisamente en donde se enfoca el método pivote, en donde nos hemos concentrado mucho como para entender y proyectarlo y comunicarlo. Eh, Allí en el método pivote nosotros hablamos de un proceso de observación consciente y la práctica del momento presente. Eso es muy importante. Pero creo que sí, es importante ir por partes. Una cosa es el mindfulness y el momento presente y la otra es la meditación y la concentración correcta. Cuéntanos un Exacto. poco más sobre eso, que repito, el centro del método pivot. Sí, entonces, para el budismo hay dos prácticas pues centrales. La atención o concentración correcta, que es la práctica de la meditación, y esto, pues, por un lado, nos conecta con la gran conciencia, con la comprensión de lo que verdaderamente es el ser. Pero por otro lado está el mindfulness o la observación consciente del momento presente sin apegos. Y consiste en observar todo lo que está sucediendo, qué es lo que está percibiendo nuestra experiencia desde los sentidos en este momento, tal como se presenta objetivamente, sin juicios y sin interpretación, simplemente como lo que es. Esto parece que es fácil, pero en realidad requiere de práctica. Y el punto de observar las cosas sin juicios implica que nosotros no estamos observando desde lo que aprendimos en el pasado, es decir, no estamos observando desde los condicionamientos y desde los valores que nos hacen calificar las cosas como buenas o malas, y tampoco estamos observando las cosas desde el temor al futuro. Estamos aquí en esta experiencia, ahorita y ahora, y esto se va perfeccionando y se va ampliando y realmente los sentidos se van aguzando, digámoslo así, y cada vez más cuando estamos en el momento presente, nos vamos desapegando del temor al futuro, del apego a las cosas del pasado. Entonces, por ejemplo, con una emoción, sentimos tristeza, ¿sí? Entonces, vamos a experimentar la tristeza con mindfulness. Eso significa no rechazar la tristeza, vamos a aceptar el momento presente de tristeza. Observamos la emoción, la observamos con curiosidad, es decir, ¿qué me generó la tristeza? ¿Qué otros sentimientos tengo en este momento asociados a la tristeza? ¿Por qué y para qué tengo tristeza? ¿Cuál es el rol de esta tristeza en este momento en el plan de mi alma, en la evolución de mi alma? Entonces,
identificamos la tristeza, la experimentamos, la miramos con curiosidad, pero la dejamos ir. Es decir, no nos identificamos, no nos apegamos al sentimiento de tristeza, porque cuando nos identificamos con la tristeza, cuando nos apegamos a ella, es cuando se vuelve sufrimiento, ¿sí? Ya no la estamos observando objetivamente, sino que es algo que ya somos. Y así también podemos hacer con las cosas del mundo externo, con el sonido, con los objetos, con los pensamientos, con las personas. Observarlos en el presente sin juicios, sin los condicionamientos del pasado y sin los temores al futuro, sino simplemente como lo que son. Incluso nuestro cuerpo lo podemos observar de esta manera y es muy importante observar el cuerpo objetivamente como lo que es en el momento presente, porque nosotros estamos muy identificados con el cuerpo, pensamos que somos el cuerpo, nos apegamos al cuerpo, sufrimos cuando se envejece, sufrimos cuando se enferma, pero todo, tanto la vejez como la enfermedad, todo tiene una razón profunda de ser. Entonces, cuando podemos observar todos esos fenómenos sin juicios y sin interpretación, entendemos que no somos el cuerpo y nos podemos desapegar de él. Todo esto, pues obviamente se logra paso a paso, ¿no? No es que de un día a otro somos los observadores conscientes más perfectos del mundo, no, no, no. Podemos empezar por pasos. Entonces, por ejemplo, si cerramos los ojos todos los días, nos relajamos y respiramos profundo y observamos el sonido, por decir algo, todos los sonidos que están en nuestro entorno y aguzamos ese sentido y ampliamos el sentido de la audición, cada día más podemos escuchar con más detalle. Cada día nos entonamos más en el presente del sonido y estamos abstraídos de ese pasado o ese futuro imaginario. Así es. Así pasamos progresivamente de los sentidos y podemos aguzar nuestra observación de los pensamientos, de las emociones, de los apegos, de nuestros actos, etc. Sí, es como el ser está compuesto de muchos elementos, ¿no? Está el cuerpo, está el alma, está el subconsciente. Entonces, esa observación consciente es casi que pasar un escáner, ¿cierto? Por esas diferentes partes. A mí me ha gustado mucho el ejemplo del cuerpo. Nosotros pensamos que somos cuerpo, no un alma con cuerpo, es distinto. Y cuando realizamos ese proceso de observación consciente, entendemos que esos elementos del ser están ahí para recordarnos, uno, quiénes somos, y dos, para entregarnos esos mensajes de la experiencia de vida que nos permiten vivir un estado de ser distinto, vivir desde un estado de paz, desde la vibración del amor, por ejemplo. Eso me ha parecido muy significativo. Y todo esto que nos explicas, entonces, ¿cómo se relaciona con el momento presente? Exacto, bueno, entonces, al practicar la correcta mentalidad o mindfulness o satipatthana, que se llama en sánscrito, estamos experimentando el momento presente eh, casi que automáticamente. Y para entenderlo mejor, te voy a dar otros ejemplos, digamos, de la vida diaria que nos permiten como enfocarnos más en cosas un poquito más concretas. Por ejemplo, nos vamos a duchar y tenemos una elección, desde nuestro libre albedrío tenemos una elección. Nos podemos entrar a la ducha y mientras nos enjabonamos vamos a pensar en qué vamos a desayunar, en qué le vamos a decir al jefe cuando lleguemos al trabajo, en lo molesto y horrible que me dijo el marido ayer que no me gustó ni cinco, y entonces entro en el sufrimiento y en duca por algo del pasado, ¿sí? En que tengo que pagar una cuenta, etcétera. Y nos perdimos completamente del momento presente que era el baño, la ducha. También podemos elegir entrar a la ducha desde el momento presente y observar el momento presente y ver cuando la mano abre la llave del agua y sentir sobre el cuerpo, percibir cómo el agua nos va mojando y la delicia de ese sentimiento. Y podemos percibir el olor del jabón
y podemos percibir la espumita que está ahí sobre todo el cuerpo y estar delicioso enjabonándonos y disfrutar de toda esa sensación, y luego vamos a sentir cómo el agua nos enjuaga el cuerpo y nos quita el jabón, y después podemos disfrutar de la sensación de limpieza mientras nos secamos y agradecer todas esas sensaciones. Y voy a poner énfasis en agradecer, porque todas esas sensaciones son deliciosas y ricas, y cuando estamos pensando en el pasado o en el futuro, ni siquiera nos tomamos la molestia de decir, oiga, qué delicia esta sensación de ducharme. No, estamos en otra parte, siempre estamos en otra parte, en lugar de prestarle nuestra atención al momento presente. Entonces, prestarle atención a esas percepciones de nuestros sentidos en cada momento nos coloca en el momento presente, porque no estamos ni recordando lo que nos molesta o lo que nos agrada del pasado, ni anticipando un futuro que todavía no existe. Y ese es el ejercicio en el que estamos constantemente. Entonces, observar lo que estamos percibiendo con nuestros sentidos en este momento, y en este momento nos coloca en ese presente y en el aprecio del momento presente. Otro ejercicio completamente diferente que llega un poquito más profundo al punto. Por ejemplo, empezamos a tener una discusión con un hijo, ¿sí? Y podemos entrar a esa discusión desde el piloto automático, y entonces nos ponemos en nuestra situación de autoridad paternal y que tenemos la razón. Tener la razón es un apego muy, muy fuerte dentro de toda la humanidad. Y empezamos a gritar y a imponer nuestro punto de vista. Eso tiene un resultado, y es el resultado de la confrontación y el alejamiento del hijo. También podemos elegir observar cuando va surgiendo la ira, podemos observar que no nos estamos poniendo en el lugar del hijo, podemos observar que el hijo tiene su propio proceso, que no es el nuestro, y que el del hijo tiene, pues, merece respeto. Y eso, el resultado de esa conversación con el hijo es muy diferente a la primera. Ahora, la próxima vez, a medida que vamos practicando la observación consciente, podemos observarnos escuchando más al hijo, y podemos observar que la ira le va como cediendo espacio a la comprensión, y podemos observar que ya no queremos tener la razón. Eso es un desapego grande e importante. Y podemos observarnos escuchando y escuchando. Esa conversación tiene otro resultado completamente diferente. Entonces, la observación consciente de nuestros actos nos lleva a la manifestación de 3 realidades diferentes. Y es literalmente crear tu presente en cada momento, porque estás observando tus acciones en cada instante del momento presente, y entender que somos responsables. Igual cuando tú respondes con el grito y con el juicio, eres responsable de ese resultado. Lo mismo cuando estás observando, que estás escuchando y que estás comprendiendo el otro punto de vista, eres responsable de ese resultado, y es una elección desde tu libre albedrío, ¿cierto? Entonces ahí es donde tiene juego el momento presente y el mindfulness. Bueno, Andrea, qué delicia de charla. Este estudio tuyo nos ha traído mucha claridad, y a medida que hemos recorrido todas estas filosofías antiguas, hemos visto diferentes posturas y creencias desde la religión, hemos visto, por ejemplo, también la visión del yoga, y a medida que hemos ido profundizando para nosotras y para Pivote, hay un entendimiento, así no haya una absoluta comprensión, pero por lo menos un entendimiento con el que nos conectamos, un entendimiento que nos genera coherencia a nosotras, y es, no importa, digamos, en qué corriente estés, no importa si te acercas a tu ser desde la religión, desde el catolicismo, si te acercas desde el budismo, si te acercas desde una práctica de trascendencia del ser como es el yoga, si lo haces a través de la energía, de la vibración del sonido, del estudio del sonido, por ejemplo, como lo hemos visto con Carolina.
sí, al final hay un elemento común, y el elemento común es cómo trascendemos a eso que pensamos que somos, cómo trascendemos a esa idea del yo, cómo trascendemos a esa idea de que somos un conjunto de condicionamientos que nos han llevado a tener, a hacer, son esas capas de la cebolla de la que hemos hablado, y tú te vas quitando esas capas, ¿no? El condicionamiento, la religión, la familia, la creencia, etcétera, etcétera. Tú has citado aquí muchas. Y nos vamos desapegando de esos condicionamientos para llegar a la profundidad del ser, al interior. Y qué te permite o qué te revela esa profundidad en el interior? Pues que somos más que un yo, somos más que un hacer, somos más que un tener. Y cuando llegamos a esa profundidad del ser es cuando nos encontramos unidos con un todo. Lo podemos llamar de diferentes maneras, no importa. Lo podemos llamar Dios, lo podemos llamar energía, lo podemos llamar universo, pero al final es eso profundo que nos conecta, que nos hace uno solo, que nos vincula a todos en una sola dimensión o realidad, y comenzamos un proceso del interior hacia el exterior, no del exterior al interior. Entonces el interior se va transformando, y el elemento que nos ofrece esta charla a través del budismo y a través de tu lectura es esa observación consciente, ¿no? Que también es el centro del método pivote. Entonces esa observación consciente que nos permite darnos cuenta y tomar control de nosotros mismos, no desde, nuevamente, no desde el hacer, no desde el tener, sino desde aquello que sentimos, ¿no? Entonces es una coherencia entre el mente y corazón, ¿no? Es ahí donde se da esa conexión. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Cómo estoy siendo coherente y desde dónde manifiesto esa intención? Esa intención nos permite entonces situarnos también a cada instante en el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, cuando estoy en el momento presente, me sitúo en el aquí y en el ahora y tomo, como le hemos dicho siempre, instante a instante, tomo la decisión de cómo quiero vivir, cómo elijo vivir desde el libre albedrío, ¿no? Albedrío. Eh, y eso es, ahí yo creo que es donde se da ese punto de giro, ¿no? Cómo nos conectamos con esa paz, con esa sensación de bienestar, también la podemos llamar felicidad, no importa, pero eso es eso que me permite actuar conscientemente, no desde el conflicto lo entiendo, me permite asumir una observación, me da la oportunidad de observarme y entender cómo quiero reaccionar, desde dónde me relaciono con el otro. Y ese conflicto, ¿para qué existe también, no? Me está mostrando algo que de pronto puedo cambiar para relacionarme mejor con los demás y con el mundo que habitamos. Y en síntesis, digamos, esa es nuestra invitación, ¿no? Desde Pivote, cómo darle la vuelta a la vida desde nuestro interior, desde la observación consciente de nuestras emociones y nuestros pensamientos para relacionarnos distintos. Entonces ha sido delicioso. Bueno, se nos acabó el tiempo, nos llegamos a la meditación, pero pues eso es un tema que merece una conversación muy profunda y lo dejamos para otro momento cercano. Y para entender muy bien cómo completamos ese camino al Dharma, ¿no? Porque la meditación es esencial en ese camino al Dharma que tú has mencionado. totalmente, totalmente. Y de hecho, pues a ti y a mí la meditación nos cambió la vida. No sabíamos exactamente por qué cuando empezamos a meditar con seriedad, pero en últimas, la meditación fue lo que generó Pivote, que es una cosa pues muy linda que algún día tenemos que compartir con los seguidores porque realmente fue un proceso precioso que nos llevó a querer transformar el mundo y a aliarnos con todos aquellos que están en ese mismo proceso. Entonces, los que se sintonicen, los que resuenen con todas estas ideas, definitivamente pónganse en contacto con nosotros porque la unión hace la fuerza y nosotros podemos transformar el mundo cuando somos más. Así es, así es. Bienvenidos todos. Tenemos un desafío con Andrea en Pivote y es acercar todo esto a la cotidianidad, al diario vivir, ejemplos prácticos,
Sobre esto hay mucha literatura, hay muchas corrientes, hay muchas ideas, pero finalmente este camino espiritual es muy fácil de entender, ¿no? Somos seres espirituales, así somos, eso somos, viviendo una experiencia de vida, pero nuestra misión es aterrizarlo al diario vivir, hacerlo práctico. Entonces, bienvenidos todos los que tengan algo que decir, algo que quieran compartir, que hayan aprendido y que experimenten su vida de una manera distinta y que quieran compartirlo, bienvenidos. Bueno, muy bien. Qué rico. Chao, mi Moni. Muchas gracias. Nos vemos entonces pronto en otro instante de transformación con Pivote. Chao. Chao.